UCB Radio presenta Zoom a la actualidad, una visión de los temas más relevantes de la coyuntura internacional y su impacto en Chile y nuestra región, con invitados especiales. Conducen Juan Pablo Roldán y Juan Pablo Glasinovich. Buenas tardes. Comenzamos el último episodio de la primera temporada del ciclo de conversaciones Zoom a la actualidad internacional, una mirada al mundo desde Valparaíso, a través de la señal de UCB Radio en el 103.5 FM en la región de Valparaíso y también en internet en la página web www.ucbradio.cl. Semana a semana analizamos los principales acontecimientos ocurridos en el mundo, haciendo una lectura desde América Latina, Chile y Valparaíso. El programa es realizado de manera conjunta con el Centro de Estudios Avanzados y Extensión y el programa de Magíster en Relaciones Internacionales de la PUCB. En esta nueva edición abordaremos los 10 años de la Primavera Árabe, las consecuencias de este fenómeno, su impacto en la política en la región y el resurgimiento del conflicto palestino-israelí. Hoy contamos con la participación de dos destacados invitados, Gilberto Aranda y Mohamed Laoudini. Gilberto Aranda es licenciado en Historia y periodista, es magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, magíster en Derechos Humanos Contemporáneos de la Universidad Internacional de Andalucía y magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado. Es doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Sus áreas de estudio son actores transnacionales y sociedad civil, religión y política internacional, neopopulismos en América Latina. Es académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Mohamed Laoudini es magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cuenta con estudios en lengua y literatura francesa en la Universidad Hassan II de Casablanca, Marruecos. También estudió licenciatura en Educación y Pedagogía en Inglés en la Universidad de Playa Ancha. Infórmate en Zoom a la actualidad en UCB Radio. Primera consulta para Gilberto. A 10 años de iniciada la Primavera Árabe, ¿qué evaluación puede hacerse desde sus inicios? ¿En cuánto se pudo avanzar en materia democrática en el mundo árabe? Sí, desde luego hay que decir que se trata de un movimiento amplio. Yo diría que es una verdadera intifada panárabe, un levantamiento que no corresponde a un solo país, sino que a varios del Magreb, del Mashreq y también del Golfo, pero hay algunos países que lo vivieron con especial y particular fuerza. Aquellos países donde hubo cambios de gobierno, quizás parciales, estoy pensando en Túnez, estoy pensando en Egipto, en Libia, en Yemen y en Siria. Sin embargo, a la luz de los resultados, yo tengo la impresión de que se trató de un cambio más bien al final gatopardesco, es decir, cambiaron algunas cosas para que todo quedara más o menos igual. Sin embargo, yo diría que es muy importante por el ciclo de protestas que se inaugura, donde se piden reformas liberales y otras sociales, y moviliza a una gran cantidad de personas tras una serie de objetivos. Finalmente lo que tenemos son gobiernos de diferentes tipos, otros puzzles de verdaderas guerras civiles. Yo diría que el que más sacó algo en adelante fue Túnez, ahí donde nació. El resto, la verdad es que volvieron al punto original, o bien están encerrados todavía en verdaderos puzzles de rencillas internas, de conflicto interno. Y finalmente, también quisiera destacar lo que significa el uso intensivo de las redes sociales, la Internet 2.0, como un instrumento de protesta de la fase agonista, conflictual de la protesta social y ciudadana, que aprobó a partir de las primaveras árabes, probó que es tremendamente eficiente para de alguna manera eludir los dispositivos policiales y para organizar la protesta de forma eficaz y de alguna manera con mucha fuerza. Y eso es lo que se ha venido probando a continuación después en Ucrania y ha llegado a partir de 2019 a América Latina. Por lo tanto, desde muchos puntos de vista es un hito para la región, pero yo también diría globalmente para las movilizaciones ciudadanas que están pidiendo derechos o liberales o sociales. Perfecto. Ahora quería preguntar también a Mohamed, ¿cómo vivió como ciudadano marroquí la Primavera Árabe y desde su perspectiva qué queda de ese movimiento? Pues la Primavera Árabe yo creo que es un movimiento histórico, todavía no llegó a fin, porque mismo si se inició en 2011 en Túnez, pero había la segunda Primavera Árabe que se inició en 2019 en Sudán, Algeria y Líbano.
Entonces, todavía es un movimiento que sigue un proceso. Creo que todavía no va a llegar a final pronto. Había una diferencia entre un país y otro por las diferentes identidades o las ideologías. Porque en Marruecos había países, por ejemplo, como Marruecos, que es una monarquía, que tuvo que implementar un cambio a una monarquía constitucional que todavía no responde a las necesidades de las personas que salieron a manifestar para cambios concretos. En otros países había una revuelta o una revolución contraria, como el caso de Egipto. En Túnez, yo creo, como dijo el profesor Gilberto, es como el ejemplo más ameno por el momento en lo que es llevar la experiencia a una experiencia democrática, ya que se logró una coalición entre los partidos con una identidad islamista y los partidos laicos. Hasta el momento Túnez podemos decir que es la experiencia exitosa y rápida de la primavera árabe. En los diferentes otros países la experiencia todavía toma su proceso histórico, porque las revueltas tenían como slogans o como solicitudes un cambio de sistema, pero no se logró cambiar los sistemas, se cambiaron solamente caras, pero los sistemas todavía en los países árabes siguen iguales, ya que porque había como una élite gobernante que protegía un sistema determinado. Eso, como el caso de Egipto, por ejemplo. En Libia es más complejo, porque creo que mismo se llegaron a un acuerdo ahora, pero Libia, porque hay un sistema de tribus, de linajes, se marginalizó al tribu del Gaddafi, pero todavía yo estoy esperando que todavía el problema en Libia, por ejemplo, no está totalmente sellado, mismo se llegaron a un acuerdo. Yo creo que la primavera árabe no es solamente una primavera, va a tener primavera, invierno y otros. Yo creo que va a ser el Four Seasons como de Vivaldi, y va a seguir un proceso histórico que todavía no termina aún. Claro, las 4 estaciones. Yo quisiera apuntar, estando de acuerdo con Mohamed, con el colega, porque la verdad es que la verdad es variopinto. Los resultados también se dan en una matriz con diferentes tipos de gobierno, tal como él ha señalado. Están los gobiernos autoritarios, francamente autoritarios. Está otro tipo de gobiernos que son las monarquías, bajo la forma, por ejemplo, los emiratos, que son monarquías al final, dinástica. Y ciertamente tenemos también un régimen que está en el área, que por cierto no es árabe, pero que es Irán, que es muy importante, que es una república islámica. Te das cuenta de algo que en Occidente es muy difícil de entender, y en la periferia de Occidente, como América Latina, también es muy difícil de entender una república islámica. ¿Qué es esto? Con elementos hierocráticos, ¿no? Con una jerarquía de ayatolás, algo así como obispo, que cautelan a la república islámica. Pero es interesante pensar de que las protestas fueron en los lugares más variados. El colega dice que está el caso de Marruecos y también da otros, y es cierto. Y además hay una segunda vuelta. Fíjense que lo que ocurrió el 2019, un día antes que el estallido en Chile, teníamos también un estallido en el Líbano, esta vez por los mensajes sonoros por WhatsApp, algo diferente a los 30 pesos. Entonces es un movimiento que no ha concluido, pero que sin lugar a dudas, desde el punto de vista de la mudanza del régimen político, el cambio del régimen político, a diferencia de Túnez, donde efectivamente hay un desenlace distinto, con unas movilizaciones bastante menos violentas que en otros lados, mucho más pacíficas, es como el caso modélico. Pero lo que ocurrió en otros lugares, por ejemplo Egipto, donde al final había un poder en manos de un gobierno con una fuerza armada, pasó un tiempo a un gobierno de fuerza islamista, después de una elección democrática, y después lo recobró al-Sisi en 2013, es como darse una vuelta para llegar a donde mismo. Entonces yo concuerdo con la idea de las 4 estaciones de Vivaldi. Algunos le llaman el tsunami árabe, etcétera, pero
a mí me interesa también leerlo a la luz de lo que está sucediendo en América Latina, que yo creo que hay muchas conexiones y que en ese sentido las ya así llamadas primaveras o inviernos árabes, como quieran, marcan un punto de inflexión de la forma de hacer política desde abajo para producir cambio. Y eso tiene consecuencias 8 años después, incluso en América Latina. Interesante punto de vista. Juan Pablo, ¿tú tenías alguna consulta? Sí, yo quería preguntarle a Gilberto, tomándome de lo último que acaba de decir, lo que ha ocurrido en el Medio Oriente, cómo está o puede llegar a impactar a América Latina, particularmente en la organización de la sociedad civil, qué cosas habría que mirar que podrían replicarse o ya se han replicado acá, o sea, haciendo un paralelismo de mirar hacia el pasado, hacia el futuro. ¿Qué es lo que podrías comentar? Bueno, nosotros tenemos una población de origen, digamos, de lo que llamamos Medio Oriente, ¿verdad? Este concepto que en realidad es acuñado por el alto mando británico a principios del siglo XX, porque la gente de ahí, de Medio Oriente, le podemos incluso preguntar a Mohammed. No se llama así, somos habitantes de Medio Oriente, probablemente ocupan otra palabra, no probablemente, usan otras palabras. Tú ves también que los franceses le denominan, y españoles le denominan Próximo Oriente. ¿Ah? Entonces, en ese contexto, es que hay que tener presente que hay una cantidad enorme, cerca de 1,5 millones de personas de ese lugar del mundo salieron a principios del siglo XX, entre 1900 y 1915, y buscaron Sudamérica, ni siquiera estoy pensando en los que salieron en 1860 a 1900 hacia Estados Unidos. A principios del siglo XX, una gran cantidad de personas de Siria, del Líbano y de Palestina llegan a lugares como Brasil, como Colombia, como Argentina y como Chile. Por lo tanto, ya tenemos una variable que hay que mirar con atención. Hay comunidades muy importantes asentadas en esta parte del mundo. 8 millones en Brasil, más de 1,5 millones de inmigrantes, descendientes de inmigrantes en Argentina y en Chile, alrededor de 450.000 descendientes de palestinos. Entonces, ya tenemos un grupo humano que de alguna manera ha echado raíces muy potentes, que además, digamos, se ha hecho parte de las sociedades que los han recibido de forma muy rápida y siguen teniendo contactos con sus familias. Nosotros tuvimos también una serie de eventos que a lo mejor lo podemos ver en otra parte, medios violentos también, que hicieron pensar qué conexión había con Medio Oriente, que son los atentados de la AMIA y de la Embajada Argentina, el de la Embajada Argentina en 92, de la AMIA en 94. Y después está todo lo que ocurrió después del año 2000, donde muchos servicios de inteligencia pusieron, de alguna manera, pusieron atención en lugares como las Guyanas, como la Triple Frontera argentino, brasilera, paraguaya o incluso el área del norte grande de Chile. Entonces, generalmente cuando hay movimientos o cuestiones de índole de seguridad se mira olvidando el tremendo aporte, el enorme aporte que ha hecho esta comunidad a la evolución de estas sociedades, que han hecho un aporte sustantivo, diría yo. Pero sin lugar a duda, yo quiero pensar esto que me preguntas básicamente sobre la variable de cómo muchas de las estrategias políticas de las movilizaciones ciudadanas, la verdad es que lo que están replicando es que al no poseer un canal específico que transmita en vivo y en directo este tipo de acontecimientos, a través de las redes sociales, a través de las fotos por WhatsApp, a través de las fotos por Instagram, de alguna manera reproducen la criticidad del lugar a diferentes espacios, provocando, diría yo, una conexión y no solamente un apoyo gigantesco que permite que de alguna manera vayan más allá de los canales institucionalizados. Y eso hay que tener conciencia, se ensayó por primera vez en las así llamadas primaveras árabes, después, insisto, pasó por otros movimientos indignados, movimientos como el de Ucrania en la Plaza Maidán en 2013, hasta llegar el 3 de octubre de 2019 a lo que ocurre en Ecuador y después el 18 de octubre del mismo año en Chile, y después sabemos que en Bolivia, en Colombia, en Perú el año 2020, etc. Así que yo diría que a pesar de que siempre se busca a lo que pasa en Medio Oriente, cuestiones relativas a la seguridad,
yo miraría otras dos cuestiones. Primero, el tremendo aporte que han hecho estas comunidades al desarrollo nacional de cada una de las sociedades receptoras, y sobre todo como muchas de las estrategias de protesta y de nucleamiento político opositor a determinadas orden de cosas fueron ensayadas primero allá y recién ahora se han puesto de alguna manera en marcha aquí. A mí eso me llama profundamente la atención. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar música también, ¿cierto? Hoy día tenemos una programación relacionada a canciones que se refieren a conflictos a lo largo de la historia. Vamos a comenzar con la canción Land of Confusion del cuarteto británico Genesis, canción de 1986, que se refiere al ocaso de la Guerra Fría. Escuchamos a Genesis y volvemos en unos minutos más a Suma la Actualidad Internacional por UCB Radio. Volvemos a Suma a la Actualidad Internacional por UCB Radio. Una consulta para Mohamed. Marruecos, junto a otros gobiernos árabes, han reconocido a Israel hace poco. ¿Cree que dicho reconocimiento es un paso importante hacia la paz en la región? ¿O hubiese preferido que estos países se tuvieran al consenso de la Liga Árabe de no reconocer a Israel mientras Palestina no sea un Estado reconocido? Y que eso es una pregunta también que conlleva a la primavera árabe, que es el derrumbe de todos los gobiernos de post-independencia en los países árabes. Lo que se habla de al-Qawmiyya, no sé cómo traducirlo en español, lo podemos traducir a regionalismo. El regionalismo que nació con, podríamos decir, con Jamal Abdel Nasser, con como la Unión Árabe. Eso ya murió. Entonces lo que interesa a los países árabes, cada país por sí, son sus propios intereses. Y esos propios intereses conllevan a llegar a acuerdos, ya que es un conflicto desgastante. Todavía no se ve una solución clara y que cada país quiere usar ese conflicto a sus propios intereses locales o nacionales, como fue el caso últimamente de Egipto, que Egipto se ausentó en los últimos años como mediador, y que ha sido siempre un mediador histórico, el conflicto entre Palestina y Israel, pero volvió Fattah Sisi a entrar como un nuevo mediador porque ahí hay intereses de Egipto que están en juego, porque si el Emirat Árabe llega a un acuerdo sobre el acuerdo de Abraham con Israel, significa que se va a abrir una canal de petróleo del Emirat o del Golfo Árabe a través de Israel, lo que va a perjudicar, por ejemplo, el transporte de petróleo en el canal de Suez. Lo otro que, por ejemplo, en términos de compra y producción de gas, Hamas hizo un favor a Egipto sin que Egipto use una sola bala, porque bombardeó la parte o la producción de gas en Ascalán, lo que significa también un beneficio o interés directo a Egipto. El acuerdo de Abraham en Marruecos, el acuerdo también tenía un interés local, que es que había una negociación con el expresidente norteamericano Trump, que los Estados Unidos consolida y determina que el desierto pertenece a Marruecos y se va a lograr un acuerdo de paz con Israel. Entonces siempre son intereses definidos nacionales que determinan una política de cada país árabe. Ya no existe, para mí la Liga Árabe ya murió, su proyecto de Qawmiyya Árabe o de la Unión Árabe murió hace muchos años. Ahora existen intereses y intereses geopolíticos y geoestratégicos que determinan una política nacional de cada país árabe por sí. Perfecto. Juan Pablo, ¿tú tienes una pregunta? Sí, seguimos con Gilberto, nos vamos al conflicto sirio, digamos un conflicto terrible que lleva casi 1 millón de muertos, millones de desplazados internos, refugiados.
considerando que lamentablemente este conflicto, como muchos otros del Medio Oriente, son conflictos mayores que involucran a potencias regionales y extrarregionales. ¿Cómo se puede ver una salida? ¿Qué tendría que pasar? Sí. Bueno, desde luego, y atendiendo tu pregunta, Juan Pablo, profesor Lesinovich, decir que, y conectando además con lo que decía recién Mohamed, aquí tenemos un caso de la complejidad que reviste la intervención externa y cómo las intervenciones externas, lejos de facilitar los arreglos, pueden terminar perjudicándolos o obstaculizándolos. Es decir, fíjense ustedes cómo muchos estados árabes aparecen a partir de lo que es los acuerdos de Sykes-Picot en 1916. Es cierto que hay algunos que tienen toda una tradición y además una historia anterior, en el norte de África o Egipto, no cabe la menor duda. Pero si nos vamos hacia el sector más bien del Levante, hay muchos estados que emergen en esa coyuntura. Y la verdad es que el colonialismo externo, lo único que ha ocurrido es que ha cambiado de nombre, ¿no? En un momento era Francia y Gran Bretaña, en otro momento de Estados Unidos. El problema del rompecabezas sirio es que se agrega por un lado la faccionalización, la cuestión sectaria, donde hay diversos grupos que aparecen con distinta ideología y con distintos respaldos. Se le agrega la intervención de los estados, de las potencias regionales y posteriormente de las potencias globales. Y eso hace que se transforme en un laberinto casi sin salida. Por lo tanto, mira, se ha dicho tantas veces que esto terminó, lo anunció Rusia en el 2017, en diciembre del 2017, después en octubre de 2019 Estados Unidos dijo que había ultimado al Baghdadi, al que se autoproclamó califa, Abu Bakr al-Baghdadi, a él me refiero. Y los conflictos continúan, ya sea en la zona norte, con el elemento kurdo y en otros. Hay focos. Y por lo tanto, yo tengo la impresión que lo que hay que atender primero es la situación de catástrofe humanitaria, con desplazamientos de personas que además en algún momento iban con rumbo a Europa y fueron detenidos por el acuerdo europeo-turco, dejando mucha gente en Turquía. Y por lo tanto eso es lo primero que yo me ocuparía si pudiera hacer algo respecto a esto, y enseguida que las potencias se involucraran, pero para de alguna manera presionar hacia algún acuerdo, no interviniendo, suministrando armas, que es lo que han hecho, y de alguna manera apoyando con cobertura aérea. Si eso en algún momento puede haber sido útil para de alguna manera culminar con el poder de ISIS, la verdad es que finalmente se terminan fortaleciendo otras facciones, otros grupos sectarios, y se hace más complejo. Así que para mí es indispensable que la comunidad internacional se comprometa, pero de manera de facilitar los entendimientos, no para proveer armas o cobertura aérea, sino que en esa línea. Gracias. Bueno, vamos a hacer una breve pausa comercial aquí en Suma la Actualidad Internacional por UCB Radio y volvemos en unos minutos. Nos separamos brevemente. Ya vuelve Suma la Actualidad. Estamos de vuelta con todas las noticias más importantes en Suma la Actualidad. Estamos de vuelta en Suma la Actualidad Internacional por UCB Radio. Yo quería escuchar también a Mohamed hablar sobre el conflicto en Siria. ¿Qué puedes agregar, Mohamed, sobre este conflicto? ¿Crees tú que en algún momento se podrá llegar a la paz? Difícil por el momento, porque yo creo que un jugador importante que pudo hacer algo por lograr la paz en Siria no es Estados Unidos ni Rusia, era la Unión Europea, pero la Unión Europea se concentró demasiado en el problema de seguridad, el problema de refugiados sirios e inmigrantes, y el Brexit fue una de las causas del Brexit fue el problema de los refugiados sirios. Había un problema o como un cierto temor que la ola de refugiados sirios va a crear células terroristas, y también después el surgimiento de ISIS, lo que creó otros problemas más,
Sí, existe también el problema sectario, como dijo el profesor Gilberto, que es Bashar Assad es de la alawit, y los alawit son chiitas, y por eso está el apoyo iraní. Trató de intervenir Arabia Saudita y le levantó, y yo creo, no sé, no voy a dar acusaciones gratuitas a países, pero posiblemente Arabia Saudita financió algunas agrupaciones sunitas o milicias, y después hasta financió milicias chiitas. El conflicto tiene demasiadas caras, tiene demasiadas manos. Rusia no quiere perder el último aliado que tiene, que nunca lo abandonó, que es que el Hezbollah, que el último aliado de Rusia en la región. Es como necesita seguir apoyando a Bashar al-Assad y darle oxígeno, y que sigue gobernando Siria, mismo se va a gobernar un país en ruinas. El miedo existe ahora últimamente que va a haber otro OSTA, o hay un nuevo surgimiento de ISIS en Irak, y se vuelve otra vez el mismo escenario. Significa que eso va a tomar mucho más tiempo para que el conflicto sirio llegue a una solución, a un conflicto que fue muy sangriento, que dejó un país totalmente en ruinas. Yo creo que hasta el momento ningún analista puede tener claridad qué es lo que va a pasar con Siria exactamente. Dado la situación en la región, dado que hay acuerdos, porque había una cierta presión desde Turquía para que el régimen sirio anuncia o haya un cambio paulatino del poder, pero ahora los acuerdos entre Turquía, o el acercamiento de Turquía a Egipto, Emirat, y que todos los países están siguiendo sus intereses, y Siria no es como un país que podemos decir que tiene mucho potencial para que los países se interesan a que llegue a un buen bordo, que haya un cambio de gobierno, y cambio de poder, luego que haya una democracia y que los refugiados puedan lograr volver a sus países. No es un país con mucho interés, no es un país con muchos recursos, no es un país llamativo. Por eso el problema de Siria queda suspendido por el momento en el tiempo, hasta que al menos el tablero de geopolítico de la región podemos que se equilibra, y ver ahora que se anunció que hay una elección en Siria, que probablemente que Bashar al-Assad va a volver a ganar otra vez con un porcentaje muy alto y va a seguir en el poder. Esperamos que no sea así, y que se logra un acuerdo con la oposición, que la mayoría de ellos están refugiados o exiliados en Europa. Pero yo creo que el mayor rol del Occidente lo puede jugar la Unión Europea para llegar a un buen puerto, y hay un cambio de poder. Si la Unión Europea no se fija o se concentra solamente en el problema de seguridad, el problema de los yihadistas, en los problemas de refugiados, Siria va a ser un problema suspendido en el tiempo. Perfecto. Difícil encontrar una respuesta, sin lugar a dudas. Pablo, si me permites, yo estoy de acuerdo con el profesor y quiero simplemente complementar algo. Sí. En el caso ruso, por ejemplo, la importancia de Siria, además de esta alianza histórica que ha sido excelentemente descrita, es que está en la cuestión del puerto de Tartus, que es el puerto que se habilita para los rusos con capacidad de mover su flota en el Mediterráneo Oriental. Y por lo tanto, sí, es muy importante para Rusia. Ahora, yo quiero insistir, si tuviéramos que distinguir cada una de las facciones o los sectarios del conflicto sirio, pues necesitaríamos un programa bastante más largo. Entonces, solamente quiero citar a los estados que están comprometidos. Por un lado, está Irán apoyando a Bashar al-Assad y Hezbollah en la misma línea.
Ese es el arco de influencia irania, Siria, Hezbollah, el Líbano, ¿no? En el Líbano. Pero además también está muy comprometido, por otra parte, lo que es Arabia Saudí, respaldando algunas milicias que están en contra de ISIS. Y a su vez tenemos la influencia de Turquía y Qatar, que también tuvieron algo que decir. Si a eso además hablamos también de otros contingentes, la verdad es que son reinos de taifas, vamos a decirlo de esta manera, a la española, a la ala andaluz, son taifas, la taifi, tenemos que inventar una palabra por ahí. Son reinos de taifas que actúan con apoyos de gobiernos regionales, y si a eso le agregas Rusia y le agregas Estados Unidos y Europa, pues la verdad es que se ve muy lejano un acuerdo, y más bien yo diría que acá va a haber una población civil que lamentablemente va a seguir siendo castigada. Sí, lamentable, pero bueno, así son los conflictos, digamos, entre los países y entre las civilizaciones, porque cuando hablamos del mundo árabe, sin lugar a dudas que hay muchas civilizaciones, ¿no? Una consulta, Gilberto, ya que estamos hablando de estos conflictos en el área, me gustaría que pudiese hablar algo sobre el conflicto de Palestina e Israel, ¿cierto? Yo sé que no nos da el tiempo para hablar todas las razones históricas, pero ¿por qué resurgió recientemente? ¿Se podrá alguna vez alcanzar la paz entre ambos pueblos? Lo más cerca fue cuando se suscribió el Acuerdo de Oslo, ¿cierto? En 1993. ¿Qué condiciones crees tú que deben darse para que se llegue a un acuerdo? Pues mira, yo esto lo conecto con lo que dijo el profesor Glasinovich hace un momento, donde preferí dejarlo aposté para más tarde, ¿no? Si hay un tema que de alguna manera Chile mira con atención de esta zona, es el tema palestino-israelí, porque tiene una población palestina muy importante y además una comunidad judía que, si bien numéricamente no es tan significativa como la palestina, también está enclavado en la sociedad chilena. Y desde luego siempre, la política exterior de varios gobiernos, de alguna manera tratar de no importar el conflicto de la región a esta zona, aun cuando Chile en los últimos años ha tomado una decisión decidida al reconocimiento de Palestina, un reconocimiento que llega después o muy cerca a lo que hace Brasil y Argentina en ese sentido. Y bueno, desde luego decirte que el tema es que el conflicto palestino-israelí, la verdad es que no es que se reactivó, es que nunca pasó. Apenas tuvimos una esperanza de que podía ser algo distinto a propósito de todo ese proceso que se inaugura en el 91 en Madrid, pero decanta en el proceso de Oslo del año 92-93 básicamente, donde va a haber un Oslo 2, va a haber una reunión en Camp David, una segunda reunión de Camp David, un encuentro en Taba, etcétera. Va a tener muchos pormenores. Yo diría que entre el año 93 y el 2000 tuvimos una opción, o de alguna manera miramos esto como una posibilidad, como una posibilidad de llegar a un entendimiento, pero eso no fructificó, la verdad. Y lo que hemos tenido después del 2001 es una suma de acciones unilaterales, particularmente de parte de Israel, donde de alguna manera, aprovechando la ambigüedad de los compromisos de Oslo, va tomando una serie de decisiones que lo que hacen de alguna manera es alejar más la paz. También, por cierto, los palestinos tienen una parte en este cuento, pero tengo que entender que si el Estado vigoroso y completamente constituido del año 48 de Israel, y la verdad que lo que tenemos en Palestina es un embrión estatal, un proyecto de Estado al que no se le permite desplegarse con sus características de estatalidad y soberanía, tendré que responsabilizar más a un actor que a otro. Y entonces te voy a decir, para no llenar todo el espacio, y además me imagino que Mohamed tiene algo muy importante que decirnos de esto, yo simplemente voy a decir que los temas de hace 21 años atrás siguen vigentes, pero con más agregados. Me estoy refiriendo a la cuestión de alguna manera de los refugiados, palestinos que están en Cisjordania o en Gaza desplazados durante esos años, el 48, el 67, pero también los refugiados que están en lugares como Jordania, Siria o el Líbano, y Egipto, los campamentos de refugiados, que son gigantescos. A eso tenemos que agregarle la colonización de Israel de algunas secciones, ¿no?, por parte de sus colonos.
muchas veces ortodoxos, ultraortodoxos, que van de alguna manera asentándose en determinados lugares. Y la cuestión irresoluta es el Estatuto de Jerusalén Oriental, que los dos reclaman como parte de su capitalidad, de su capital. Entonces, ahí no hubo acuerdo antes ni hay ahora, pero le hemos agregado otros elementos, como por ejemplo el muro en Cisjordania, como el ejemplo que Israel ha incrementado sus áreas de control. Y para terminar, decirte que a partir del año 2005, cuando Israel decide desconectarse unilateralmente de Gaza, dejar Gaza, la verdad es que hemos tenido, fíjate, 4 operaciones: la operación Lluvia de Verano de junio-noviembre del 2006, la operación Plomo Fundido de diciembre de 2008 al 18 de enero de 2009, la operación Pilar Defensivo del 14 al 21 de noviembre de 2012 y la operación Margen Protector del 8 de julio al 26 de agosto de 2014. Entonces, de tarde en tarde lo que tenemos es la presencia de Israel con un ejército interventor en la región, y ahora estuvimos al borde de esto, lo que no significó de que no hubiera un castigo gigante para la población de Gaza, y por supuesto con un Hamas que está parapetado en Gaza, que responde y ataca también, dejando parte de la sociedad civil de Israel también muy dañada. Pero estamos hablando de 12 personas frente a los 200 que sufren el castigo de la artillería y de diversos elementos de fuego israelí. Entonces tenemos una asimetría gigante. Ese es el problema. Hay una asimetría enorme. Y claro, en este sentido lo que adquirimos es mayor conciencia de lo que está ocurriendo precisamente por las redes sociales, por la foto instantánea, por la capacidad de capturar imágenes que antes no teníamos. Perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando de este y otros temas más en Suma a la Actualidad Internacional. Vamos a continuar con la programación musical vinculada a los conflictos internacionales. Hoy vamos a escuchar la canción We Didn't Start the Fire de Billy Joel, canción de 1989. Esta canción de casi 5 minutos aborda 119 acontecimientos de la cultura general durante el siglo XX. Vamos a escuchar a Billy Joel con We Didn't Start the Fire y volvemos en Suma a la Actualidad Internacional. Volvemos a Suma a la Actualidad Internacional por UCB Radio. Juan Pablo, tú tenías una pregunta por ahí. Sí, yo le quiero preguntar ahora a Mohamed, pero antes de la pregunta, porque lo quiero cambiar de tema, si quiere complementar o dar su opinión, su visión en relación al conflicto palestino-israelí. Yo creo que el profesor Gilberto ha sido como completo en general en dar una opinión clara sobre el conflicto. El conflicto no, si no respeta los acuerdos de Oslo, de Camp David, y si sigue la colonización de Israel, y si Israel ataca como Estado y se defiende como religión, siempre va a haber un problema, porque si Israel quiere paz, primero tiene que darle un Estado a Palestina, acordar un Estado palestino, y ahí puede ser un balance, un equilibrio, pero sin la presión internacional yo creo que eso es muy lejano de ocurrir luego. Ok, entonces te quiero llevar rápidamente a una pregunta distinta. Como digo, ahora nos vamos a situar al norte de África, en Marruecos. Hace unos días se vivió una mini crisis migratoria en Ceuta, que tendría de trasfondo la acogida por España de un líder saharaui. Más allá del capítulo puntual y su motivación, ¿cómo vive Marruecos su condición de país de paso para miles de migrantes del resto del continente que buscan llegar a Europa? Bueno, existe inmigración clandestina desde Marruecos, que es población marroquí que pasa a España y Europa, y también inmigrantes de África subsahariana. Desde que la Unión Europea llegó a un acuerdo con Marruecos, con un financiamiento anual, no sé o no me acuerdo del monto, yo creo que el canciller marroquí lo anunció ayer, yo creo que son como, no sé si son 30 o 300 millones de euros anuales. Para frenar la inmigración, y que el mismo acuerdo que hizo la Unión Europea con Turquía, la inmigración cambió de camino, y los inmigrantes clandestinos ya de Marruecos, de Norte de África o de África subsahariana iban por Libia, aprovechando el conflicto que había en la zona. El problema tiene dos alas que yo creo que más, pero yo creo que la dos alas más importante es que Marruecos genera una presión
sobre España para ceder, porque recibió el supuesto presidente de Polisario con un pasaporte falsificado con la ayuda de Algeria, lo que Marruecos percibió como un acto hostil hacia su soberanía y que un acto de inamistad desde España, y genera una presión que también tiene como un eco histórico, que Ceuta y Melilla, o como lo dicen los españoles, Ceuta y Melilla, son ciudades colonizadas por España en África. Había que generar un ruido a través de los inmigrantes, lo que es lo que ha hecho Marruecos, aprovechando la situación para que España se manifiesta y da una respuesta clara. Ahora el conflicto o el problema se desarrolla más allá que eso. Ahora es un problema entre Marruecos y la Unión Europea, porque España pidió la ayuda de la Unión Europea. Marruecos está pidiendo la ayuda de Rusia o Estados Unidos. Pero siempre es una carta que va a usar Marruecos, que es la inmigración, porque es lo mismo que usa Turquía. Siempre que hay un problema que surge con el país vecino, se va a usar la carta de inmigración. Porque si Marruecos hace el rol de la policía de la Unión Europea en la frontera, eso nadie lo puede negar. Ahora Marruecos, generando este problema, va a tratar de sacar más beneficios. Ya primero, más financiamiento para hacer el rol de la policía de la frontera, y también tratar de llevar al supuesto líder de Polisario a un juicio por crimen contra la humanidad en España. Y también yo creo que va a ir más lejos que eso y tratar de sacar un acuerdo de España para que determina que el territorio del desierto es el desierto marroquí. Eso es lo que está buscando Marruecos a través de su política de presión. Ahora, si Francia últimamente lo que ha leído, que a través del canciller francés entró como mediador. Hay que ver qué va a surgir entre Marruecos y España, porque no solamente España o Europa necesita a Marruecos, porque primero juega un rol importante no solamente en la inmigración clandestina, pero también juega un rol importante en la investigación y la información para desmantelar células terroristas en Europa. Interesante. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Queremos agradecer a ambos invitados hoy día por su destacada participación en el programa Suma a la Actualidad Internacional, que se emite a través de UCB Radio. Hoy finalizamos la primera temporada, pero nos encontraremos nuevamente en la próxima. Gracias a todos quienes siguieron el programa por las distintas plataformas disponibles en Internet. Muchos saludos. Esto fue Zoom a la Actualidad, una visión de lo más importante internacionalmente con su impacto en nuestra región. Conducen Juan Pablo Roldán y Juan Pablo Glasinovich.